Muy bien, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con la clase, con el temario que tenemos sobre una generalidad sobre los procesos civiles. En la lección pasada nosotros nos quedamos en el temita del juicio en vía de apremio. Como les decía, este es un juicio muy breve, el cual se supone, por lo menos eso es en teoría, se supone que sus plazos son cortos, sus medios de defensa también son bastante cortos, son bastante simples, y básicamente se constriñe al hecho de que las excepciones que se presenten deben ser prueba documental y que destruyen la eficacia del título. El mismo articulado nos establece de que esta ineficacia del título tiene que ver básicamente con el tiempo, y ese tiempo tiene que ver con la condición que se cumpla o el plazo que se cumpla, en el cual las obligaciones simples son 5 años y si ya consecutivo prenda o hipoteca son 10 años. Recordemos que esta normativa es complementaria a otros plazos, especialmente cuando entramos al juicio ejecutivo. En esencia, el juicio en vía de apremio, cuando se tiene una hipoteca o una prenda, más allá de los pactos, ¿verdad?, que existan, después de la notificación, después del incidente, se ejecuta realmente la hipoteca. Hablemos de una hipoteca. Esto se va a una subasta pública. Si quieren, abramos la ley para terminar esa parte de que nos quedamos pendientes, ¿verdad? En el artículo 297 establece: la vía de apremio, juez calificará el título y si lo considera suficiente despachará mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado del embargo de bienes, pero no será necesario el requerimiento ni el embargo si la obligación estuviera garantizada con prenda o hipoteca. O sea, en este caso solo hay una notificación, ¿sí? No hay mandamiento de ejecución derivado de que ya hay una garantía preestablecida. Más adelante, vamos a ver dónde está. Bienes inembargables, el remate. En el artículo 313 encontramos: hecha la tasación o fijada la base para el remate. Nos vamos a detener en el artículo 313. Establece: hecha la tasación o fijada la base para el remate. En una ejecución vía de apremio que deviene de una hipoteca, ¿cuál creen ustedes que es la base para el remate? Vamos a hablar de dos escenarios, pero el primero va a ser: suponga usted es el ejecutado. Como les vuelvo a repetir, son los casos que vienen en los exámenes. Usted le dieron un crédito con garantía hipotecaria por 150,000 quetzales. Usted ha pagado 20,000 y el saldo que debe son 130,000. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es la base para el remate? 150,000. 130,000 más intereses. Porque Werner dijo 150,000. ¿Por qué? Porque por eso firmó uno la escritura de vía de apremio. Y es el título que van a ejecutar, pienso. Piensa usted, perfecto. Y Carlos nos dice que es, repita, Carlos. 130,000 más intereses. Y costas.
es el saldo real el que sirve de base, porque miren, pues el monto hipotecado o el monto del crédito sirve para determinar la cuantía, ¿sí? Para determinar la cuantía, es decir, cuánto es la importancia del negocio para determinar a su vez la competencia. Pero al momento de la base, ¿sí? La base del remate, la base es el valor. Yo no le voy a cobrar los 150 porque yo me pago 20. Y yo, ¿cuánto es lo que yo quiero recuperar de ese dinero? Sí, en este caso, para eso, en estos casos es muy común, especialmente cuando son bancos, ¿verdad? Se adjunta una certificación de saldo o un estado de cuenta del crédito donde dice, entonces, si ustedes se fijan bien, y es un ejercicio que pueden hacer en el diario oficial o en el diario en la hora, ustedes pueden ver ahí en los edictos de remate cuál es la base, y ahí se va a ver de que son comúnmente saldos, ¿verdad? Por 120 mil, 130 mil, 180 mil, 200 mil, con tantos centavos, tantos quetzales con tantos centavos, ¿sí? En esos casos, como les repito, la base del remate es el saldo deudor más, obviamente, los accesorios, que son los intereses, las costas procesales y algunos de los gastos que se hayan generado. Entonces, esa es la base. Pero vamos a irnos a otro ejemplo. Vamos a ir a otro escenario. El mismo. Se da un crédito por 150 mil quetzales, pero sin garantía. Tiene una garantía personal. Digamos que el deudor, él presta autogarantía, autofianza, se llama eso, o garantía personal. Pero sucede que él tiene una casa, si tiene un bien inmueble, y el acreedor, pues, le traba la medida precautoria de embargo a ese bien inmueble. En este caso no hay un saldo con hipoteca, sino una garantía personal. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué consideran ustedes que según lo que establece el artículo 313? Bueno, Chilic, compañero, según estoy viendo acá, que se ordena la venta del bien. No, eso obviamente, ¿no? La venta del bien es el remate. Sí, eso ya lo sabemos. Pero, ¿cuál es la base de esa venta? El embargo de bienes ya está, porque ese es el segundo caso que yo le estoy diciendo. Le encuentran una casa, debe 130 mil, pero ¿cuál es la base de la venta de esa casa? La casa hay que hacer una tasación, que no es nada más ni nada menos que una valuación del bien inmueble. ¿Sí? El mueble hay que valuarlo. ¿Por qué hay diferencia con la hipoteca? Valuación de la casa, se dice la. ¿Por qué? Porque en el caso de la hipoteca, el mueble ya está valuado. ¿Me explico? El mueble, recuerden que la hipoteca no deja saldo deudor, contrario a lo que se establecía con la prenda. En el caso de la hipoteca, especialmente bancaria, que es mucho más técnica que una hipoteca de carácter personal, aunque debería seguir los mismos parámetros, pero digamos la hipoteca, supongamos, yo quiero un préstamo de 150 mil quetzales o de 200 mil o de 300 mil, y yo tengo mi casa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para los que no lo saben, lo primero que se hace es una evaluación bancaria, que no es una evaluación. Hay tres tipos de avalúos con eso.
un avalúo comercial que sirve para la venta de las casas, un avalúo fiscal que es para los impuestos, especialmente el IUCI, y un avalúo bancario. El avalúo bancario es aquel que nos va a decir el valor en la banca, que comúnmente tiene una merma de 0.8, de 0.2. De 100,000 quetzales, lo más que el banco le puede dar son 80,000. Esa es la fórmula que ellos utilizan. Hay unos se van al 85, otros van al 75. Pero más o menos vamos del 75 al 85% del valor. O sea, el techo va a ser el 80% del valor comercial o del valor bancario, perdón, que a esa casa le da. Entonces, ahí no hay necesidad de tasar los bienes, porque los bienes ya vienen tasados anteriormente. Sin embargo, cuando viene un embargo de bienes, la tasación es indispensable, que es la evaluación para determinar el bien. Si eso arroja un saldo a favor, se le tiene que dar al ejecutante. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes pueden observar, pues obviamente las diversas zonas de la ciudad, hablando de la ciudad capital, pues no tienen el mismo valor. Un bien inmueble ubicado en la zona 16 en Cayalá, pues no va a tener el mismo valor que un bien que esté en la zona 5, o en la zona 2, o en la zona 3, o en la zona 1 incluso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los valores son diferentes de acuerdo a la zonificación. Y eso sucede un bien urbano, un bien rural, cuánto vale la tierra, cuánto vale la construcción, todos esos valores. A eso es que está viendo esta situación. Y por eso el artículo 313 establece hecha la tasación o fijada la base. La tasación, cuando hay necesaria una evaluación. ¿Por qué? Supongamos, el saldo de la deuda son 130,000, pero la casa tiene un valor de $500,000 de quetzales. La casa no se puede remandar en 130,000, porque eso ya sería, pues la verdad, un robo al ejecutado. ¿Me explico? Jóvenes? ¿O hay alguna duda ahí? Listo, listo. Usted menciona 3 tipos de evalúos, el bancario, el fiscal y el otro no lo mencioné. El comercial. Si usted quiere vender su casa, usted lo que debe de hacer, fíjense que muchas veces en la cultura nuestra no tenemos la costumbre, se puede vender la casa, pero ¿cuánto vale? Yo quiero $500,000, yo quiero $1,000,000, pero se lo sacan del aire. No hay algo técnico. O sea, ¿por qué pide? Es que fíjense que el vecino vendió la casa y se parece la mía y la vendió en 800,000. Entonces yo quiero lo mismo. ¿De dónde saca eso? O sea, no hay un criterio técnico. Lo que hace uno es que contacta con una evaluadora acreditada, autorizada, y pues evalúa su casa. Entonces, mire, nuestro cuadrado en esta zona es esto, las ventajas que tiene son estas, las desventajas son estas, el plus de esto es esto, pues las desventajas son estas, cosa de esto, hay todo un estudio técnico que hace y ahí viene el valor. Si Josué levanta el mano. Disculpe, licenciado, según el artículo 312, la tasación se puede emitir siempre y cuando se haya convenido el precio entre las partes. Eso cuando hay acuerdo. Por ejemplo, en mi casa está embargada. Mi casa está embargada, obviamente el ejecutado, en el caso que les estoy diciendo, la casa vale 500,000 comercialmente. Bancariamente me puede valer 450,000, 420,000, pero yo solo debo 130,000. Que con un proyecto de liquidación ajustado a derecho me puede subir a unos 160 o 150,000. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ejecutado y el ejecutante? Dice, bueno, mira, vendamos la casa en 400,000 y vamos mitad a mitad. Y si vos la querés, hablando del ejecutante, el ejecutado al ejecutante, entonces le va a decir, mira, está bien, quedarte con el bien inmueble, pero me dan 200,000. Eso en la práctica casi no pasa. Eso en la práctica casi no. Porque nadie va a perder su casa, una hipoteca,
con esas diferencias. Pero yo me recuerdo que llevé un caso, ya no lo terminé de hecho, hace muchos años. La casa estaba en una residencial Cabal, no me recuerdo cómo se llama, Valle de María, no me recuerdo. Cuando uno viene del Boulevard Sur de Misco, para los que conocen, para salir aquí al puente de la Villalobos. No sé si ya sé. cuando uno pasa debajo hay una residencial a mano derecha, ¿no? Para Villalobos. Creo que se llama Montemaría, licenciado. Exacto, sí, creo que no. Valles de María. Sí, de Montemaría. Valles de María. Sí, entonces yo incluso estuve yendo ahí porque sucede que el saldo, o sea, esas casas son bastante caras, y la persona, el deudor murió, pero tenía sistema FHA, pero en ese momento el sistema FHA no le cubría el 100% de la deuda, le cubría como un 80 o un 90%. La cosa es que había un saldo muy pequeño. Y cuando eso me llegó al bufete, la verdad es que hicimos lo posible hasta donde yo me retiré para no ejecutar la casa, porque la casa le había quedado a unos niños, sí, que eran los beneficiarios. Pero desafortunadamente yo personalmente hice eso, estuve llegando a buscar a la familia y nunca la encontré, porque el saldo que le digo eran como 10,000, 20,000 quetzales. Entonces, técnicamente la casa se podía ejecutar, pero el precio no era, sí, era muy poco lo que se debía. Entonces, me recuerdo que lo que estuvo en mi poder antes de ver el primer bufete, nunca hice la gestión de demandar la casa, ¿verdad? Porque era un asunto moral lo que realmente teníamos entre manos y no, pues utilizarlo era muy poco y pues, para dejar sin casa a los herederos en los niños. Entonces, así funciona. ¿Alguna pregunta? Alguien había levantado la mano, pero abajo no sé quién era. Yo, Alex. Sí, sí. Nietzsche en ese caso le dan su vuelto a los niños de la casa. Es que así es para eso, por eso dice, la tasación se emitirá, se va a omitir cuando haya acuerdo, porque es obvio, si yo debo 150,000 más intereses son 180,000 y se venden 250, 300,000 o 400,000 quetzales, evidentemente ahí, pues, lo que usted dice, le deberían de dar el vuelto a la persona, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica yo jamás lo he visto, porque también tomen en cuenta la mayoría pues, de los casos que yo vi, casi un 100%, vi como 2 casos de entre particulares. Fíjense que en la mayoría de casos los saldos que se deben son muy altos. ¿Qué le digo yo? Yo vi muchísimos casos FHA, también de fideicomiso, en el cual el préstamo era de ¿qué? 300,000, 400,000 y debían 200, de 300 debían 295,000, debían 290,000, porque recuérdense que los primeros años, los que es 50, 60, 70% de la deuda casi siempre son solo intereses, lo que se paga en la letra. No se amortiza casi nada en capital, el capital es lo último que se amortiza. Entonces las deudas son altas, aunque hayan pagado 5, 6, 7, 8 años. Las deudas, y recuérdense que los sistemas FHA, pues casi todo lo bancario, las hipotecas son de 15, 20 y hasta 25 años. Entonces los saldos son altos. Entonces nunca vi eso, la verdad, nunca lo vi. Vi un par de casos donde se hubo tasación, ¿verdad? Avalúo para determinar, porque obviamente el deudor se iba, no rebelde, porque la institución de la rebeldía no existe en el proceso de elección, pero si no se apersonaba, le notificaba, le requería, no pasaba nada. Entonces en esos casos a través de un avalúo y todo, pero muchas veces el avalúo en particular lo que busca es que el valor de la casa le pegue al remate para que pues, se adjudique en pago el ejecutor o el ejecutante.
Vamos por ahí. Después dice, se anunciará la venta por edicto fijado en los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, también en el diario oficial y en otra de mayor circulación. El término para el remate de 15 días, por lo menos y no mayor de 30 días. Eso es para la publicación. En 15 días para que se haga público. Hay mucha gente que se dedica a eso. Yo en tribunales, personas, procuradores que están viendo las publicaciones, los edictos, para ver si pujan, ¿verdad? Si pujan las personas, los interesados con algún capital para pues, hacerse esos bienes, ¿verdad? Después el artículo 314 nos dice qué es lo que tienen que llevar los avisos, de ahí la audiencia de remate, ¿verdad? El pregonero, si alguno por ahí puede ir a los juzgados civiles de primera instancia de forma especial, va a pasar y de repente no se asuste si ve a un compañero leyendo en medio de la puerta del juzgado, leyendo unos edictos, ¿verdad? Por 3 veces. Eso se le denomina el pregonero. Sí, ese es el pregonero del juzgado. Ahí pues nos está diciendo cómo funciona realmente los impostores. No nos vamos a meter eso. Después en el artículo 318 dice falta de interesado en el remate. El día señalado para el remate el número de impostores por el 70% señala la audiencia. Esto tampoco se da. ¿Por qué no se da? Porque comúnmente los acreedores se adjudican en pago la deuda. Es decir, el bien inmueble. Supongamos un banco o un particular llega, porque el ejecutante llega a la audiencia, verifican que nadie depositó, nadie quiere participar, entonces el juzgado le pregunta si se quiere adjudicar, entonces si me quiero adjudicar, entonces ya no hay más orden de remate ni se adjudica en pago, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Al final del artículo 318 establece en cualquier caso el ejecutante tiene derecho de pedir que se le adjudiquen en pago los bienes objeto del remate por la base fijada para viendo una referencia si la hubiera. Por ejemplo, si la deuda es 135,000 quetzales, 10 centavos, viene el ejecutante y dice, yo me adjudico pago por esa cantidad. Ahora, esa cantidad es importante porque por dicha cantidad es que se inscribe en el registro de la propiedad. Sí, por eso son importantes esos detalles y esa cantidad paga IVA. Continuamos. En el artículo 319 dice: practicado el remate será la liquidación de la deuda con sus intereses y reducción de costos. Esto se llama un proyecto de liquidación, sí, que se va por la vía de los incidentes. Al final encontramos en el artículo 321 dice: si hubiere sobrante después de pagar por su orden los gravámenes vigentes, se entregará al ejecutado previo mandato judicial. Es decir, es algo de lo que hablábamos, ¿verdad? Devolver el vuelto. Pero esto es después de todos los gastos de ejecución, gastos de instrucción. Esa mitad se devuelve, o esa parte, perdón, se le devuelve al ejecutado. Sí, Lionel. Entonces, por lo que usted está mencionando, aparte de pagar lo que son las deuda, a los intereses, a los gastos judiciales, se hace la adjudicación
Y aparte, y todavía sobre estos montos, aparte todavía hay que descontar lo que al ejecutante le puedan cobrar por inscribir el inmueble al registro de la propiedad. Así es. El problema, recuérdense que el que obliga a la acción judicial es el deudor. Entonces, a su cargo serán todos los gastos. Gracias. ¿Verdad? Es duro. ¿Va? Sí, Elmer. Gracias, licenciado. Una inquietud en el caso de las propiedades, después de que ya se adjudicaron, ¿se pueden registrar a un valor menor del que se adquirieron o tiene que ser al que está registrado? Esa parte no la... Fíjese que es el valor de la adjudicación. Porque miren, pues, cómo funciona esto. Y aquí lo voy a llevar. El artículo 324 tiene que ver con lo que el compañero pregunta. Dice, llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará en todo el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de esto. En la escritura se transcribirá, óigame, el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. ¿Cómo funciona en la práctica? En la práctica funciona así. Va a establecer lo siguiente. En auto, ¿cómo se transcribe? En auto de fecha tal que copiado literalmente dice o establece, se aprueba el proyecto de liquidación en el monto de tanto. Ese en el monto de tanto es el valor de la inscripción. Porque realmente en la práctica así es. Supongamos, la casa vale, ¿qué le digo? $500,000 y se adjudica en 400,000. Es en 400,000 que se va a inscribir. ¿No? Pero en la práctica también sucede lo contrario. Miren, la casa en un sistema FHA o en un sistema bancario o aún en un sistema de fideicomiso, la casa viene y a usted le vende su casa, en $500,000 de pesos, sistema FHA o sistema bancario. Usted la adquirió. ¿Cómo fue que usted vino? La casa se la financió el banco y fue $500,000, pero ese $500,000 tiene intereses y usted en 5 años en capital pagó $500,000. Entonces de ese $500,000 en capital son $485,000. ¿Qué sucede ahí? Más los intereses, esa casa bien se eleva a los 525, 550,000. ¿Por qué? Porque los intereses que no son parte del capital se toman en consideración en la liquidación. Porque ese es el valor que usted va a pagar. Realmente. ¿Por qué? Porque se lo condenó a eso. Por eso en la práctica muchos acreedores ejecutantes renuncian a los intereses. Renuncian a los intereses para que a la postre el bien inmueble no se eleve demasiado y no se vuelva una carga fiscal posteriormente. Entonces, yo en la práctica lo vi que practiqué muchas liquidaciones FHA, bajo el sistema FHA, siendo entidad aprobada del banco, no se computaban los intereses, solo el capital, sí intereses, pero no los moratorios, y las costas judiciales tampoco se... Porque imagínense, la ley establece, según el decreto 111/96, que la ley de aranceles establece que el abogado tiene el derecho al 10% en las ejecuciones bancarias, a cobrar el 10% de las ejecuciones bancarias. Tiene el derecho al 10% cuando hasta 50,000 quetzales y no me recuerdo qué porcentaje, el 5% sobre el resto. Saquen la cuenta cuánto se cobra, más
como es monto determinado, tomen en cuenta eso, es un monto determinado lo que se está demandando, la mitad de eso en procuración, y si hay incidentes se cobran aparte, más todos los asegurados. Entonces, digamos, el 10% de 50,000 son 5,000, y si son 400,000 más, solo ahí vamos por, ¿qué le digo? 20,000 quetzales, más 5,000 son 25,000. Solo en la dirección. Ahora la procuración es la mitad de 25,000 son 12,500, y vamos por 37,500 en la liquidación de honorarios para el abogado. Entonces, tomen en cuenta eso. Entonces, en los proyectos de liquidación, los acreedores no ponen todas o no consignan todos los rubros a efecto de no elevar el precio fiscal, porque pues eso pagará IVA. Entonces, como que funciona en contra de uno mismo. ¿Me explico? Sí, Jacqueline. Gracias, licenciado. Buenas noches. Una consulta. Entonces, en el caso de cuando se hace una tasación, mi pregunta es la siguiente. Si en dado caso la casa hubiera sido comprada en moneda extranjera, que lo que más se mueve son dólares, por decirlo de esta forma, al momento que ya se inicia el remate, pues se vende la casa y se hacen todos los descuentos, ¿el excedente al demandado se le va a dar en moneda local o siempre en la moneda en que él lo compró? Lo que pasa es que en la práctica, si bien es cierto, es en dólares, pero los pagos se hacen en quetzales. Recuerden, tenemos una ley de libre negociación de divisas, que es lo que sirve de amparo para estos negocios. Pero en la práctica, lo que pasa es que eso va al proyecto de liquidación. Lo que hace el juez es que solicite un informe al Banco de Guatemala para ver el tipo de cambio y verificar si el proyecto de liquidación se ajusta al tipo de cambio al momento de establecerse. ¿Cuándo se cortan los intereses? ¿Cuándo dejan de correr los intereses? En un proyecto de estos, cuando se presenta el proyecto de liquidación. Por ejemplo, la tasación, con el remate, cuando se adjudica. Porque recuérdense que la cantidad líquida exigible es el capital. Cuando se adjudica por el monto de capital, dice el monto de capital más intereses en mora y gastos judiciales o los costos judiciales. Entonces, el día que se hace la adjudicación al acreedor, ese día se corta el cómputo de los intereses. Entonces, por ejemplo, si se hizo el remate el día lunes, creo que fue 4, y presento el proyecto de liquidación hoy, 8, entonces yo voy a indicar a la fecha tal y hago un doble cuadro en dólares y cuadro en quetzales, de acuerdo a lo que el contador, que eso tiene que ser un contador del acreedor, lo que hace, pues lo consigna bajo esos valores. El valor del dólar sirve como referencia, como el valor base, es decir, dólar vale, por ejemplo, hace 25 años, el dólar valía 6, 5, 6 se mantenía, hoy está en 7.60, 170, 180, 190. Entonces, el dólar lo que hace es fijar en la práctica un valor que va a ser cambiante de acuerdo a ese tipo, al tipo cambiante en quetzales, no sé, sí, no sé si me di cuenta, compañero. Sí, muchísimas gracias por la explicación. Bueno, perfecto. Bueno, sí, Sí, licenciado, gracias también por la explicación anterior. Me surgía la duda porque, le comento, recientemente vi un caso de una compraventa de un mueble. Resulta de que el valor en el que se pactó era el mismo del cual estaba registrado. Solo por ponerle un número, el bien estaba registrado en el registro general de la propiedad con un valor de 350,000 y en la escritura que se faccionó se vendió en 200,000. ¿Se vendió o se adjudicó? No, porque fue una compra-venta particular. No, ahí es diferente. Ahí estamos hablando de asuntos muy diferentes.
Sí, esa era mi duda, porque... Sí, aquí estamos hablando de asuntos bien diferentes. Sí, Lo que... Ajá, va, continúe. Gracias. Es que sí, me surgía a mí la duda porque el bien recientemente había salido de un proceso de adjudicación, pero el que la tenía ya como comprador, digamos, solo la adquirió para volverla a vender, pero ya después el precio obviamente lo cambiaron. Entonces mi pregunta es porque en el momento de que se registre no hay ningún problema de que se registre a un valor menor del que lo que creo que ellos estaban tratando de evadir un poco el IUS, y porque es aquí en la zona 1 el IUS y un poco el impuesto que se tenía que pagar y cosas así. ¿Y la inscribieron? Sí, incluso fue el que llevó la escritura de propiedad, y estamos esperando que... Sí, bueno, entonces no sabes si la inscribieron. No, todavía no sé, por eso esa compraventa era segunda compraventa, me imagino yo. Pagaba el 3%. Correcto. Pagaron el impuesto del timbre, ¿va? Sí, se pagó la SAT, se pagó el impuesto, incluso... Pero no pagaron IVA, pagaron el impuesto del timbre. Correcto, el impuesto del timbre. Entonces, en esos casos, la operación usted puede vender en ese valor. Puede hacerla, pero el impuesto se paga sobre el valor alto registrado. Que es lo que tuvieron que haber hecho, si no se la van a rechazar. Sí, yo tenía esa duda y estoy casi seguro que sí la van a rechazar, porque mi duda surgía por el tema de que el valor que está registrada la propiedad ahí es más alto del que al final se... Sí. Pero miren, no importa, usted puede decir que lo vendió en 200 quetzales, pero la fórmula es que además se paga un precio, sin embargo, se pagará el impuesto porque el Estado anda detrás del impuesto. Entonces, la fórmula es de que se tiene que indicar, yo he hecho esas escrituras también. Entonces, pero el impuesto se pagará sobre el valor registral más alto. Y usted hace su operación, por ejemplo, 350,000 quetzales, que es el valor que tiene, usted le paga el impuesto. Cuando pase con la salva, si pagó el 3% de 350,000 y se la va a cobrar. Pero, si usted no lo hace de esa manera y pretende pagar sobre los 200,000, no se la va a rechazar porque el impuesto no está satisfecho, de acuerdo conforme al código. Fíjense que a veces no usa esas fórmulas porque, por ejemplo, se da en los casos de, no salimos un poquito del tema, pero estamos hablando de las ejecuciones. Fíjense que usted compra derechos ¿cómo se llama? Como que le compra el derecho de llave o de casa, o hace un leasing con opción, que leasing es una opción de compra, un arrendamiento con opción de compra. Ustedes ya tuvieron que haber visto eso en lo que es los contratos civiles, donde hay una ley de leasing. Entonces, sucede que yo le compro a alguien y yo le pagué 350,000 quetzales al banco más intereses. Pero la escritura del banco no va a salir a nombre mío, sino que sale a nombre de la persona que es su titular. Le liberan la hipoteca. ¿Sí? La escritura, hay una carta de pago, libera, ahora él me va a vender a mí, pero yo ya pagué, realmente yo ya pagué los 350,000 quetzales, yo. Entonces, lo que se hace es que por la cuestión también ¿de dónde sacó usted para comprar esa casa? Entonces se hace un valor simbólico. Por 10,000 quetzales le vendo a tal persona, pero el impuesto sí lo voy a pagar sobre tal. Ahí no hay problema, pero me la vendieron en 10,000. De la SAT no me puede venir a decir a mí, mire, ¿usted de dónde sacó 350,000? No, yo la compré en 10,000. Se la vendieron en 10,000. Y entonces, si hizo un contrato de leasing, pues todavía con mucho más respaldo, para efecto de no tener uno problemas fiscales ni de interpelación fiscal, me explico.
Y yo ya, y sí, yo en su momento hice su consulta, hay un registrador auxiliar que es amigo mío, y cabal yo le hacía la cosa, no tengas pena, vos inscribilo, pero el impuesto lo tenés que pagar sobre el valor mayor. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, para terminar con este proceso, entrega de bienes, ¿verdad? O recursos. El artículo 325 establece solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no admita la vía de premio y contra el que apruebe la liquidación. O sea, solo esas dos. Por eso les decía, los recursos son bien limitados. Las excepciones son las que destruyan la eficacia del título. Son el artículo 194. Y los recursos, la apelación, solamente se puede deducir en contra de la primera resolución que rechaza la vía de premio y contra el auto que aprueba la liquidación. Eso no se puede, de ahí no más. Otra vez, ¿por qué? Porque la vía de premio es un juicio en el cual ya hay un título preconocido. Y en el artículo 326 establece otorgada la escritura, o sea, que ya esté escriturado, que ya esté operado en el registro de la propiedad, el juez mandará a dar posesión de los bienes al rematante o adjudicatario, es decir, al que participó en la subasta o al acreedor. Para el efecto fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento o el secuestro, en su caso, a su costo. Sí, ahí es donde está el lanzamiento. Y ahí termina el juicio de ejecución en vía de premio. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, José Eduardo. Gracias. Y cuando hay alzamiento ya se certifica el conducente o juzgado de primera instancia penal. ¿Por qué? Como usted mencionó ahorita, alzamiento, o sea, si la persona se opone a entregar el bien, hay un alzamiento de bienes. No. Usted no tiene su ley en la mano. Bien, aquí lo tengo. Léalo usted mejor. ¿Solo qué artículo era? 326. 326. 326. Que es entrega de bien. En la escritura el juez mandará dar posesión de los bienes al rematante o adjudicario. Para el efecto fijará al ejecutado un término que no sea 10 días bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento. Yo pensé que era alzamiento. Es el lanzamiento, exacto. Sí. Por eso le pedí que usted lo leyera, para que no hubiera duda, ¿verdad? El lanzamiento o el secuestro, recuérdense que el secuestro es con los bienes muebles. Carro, una moto, un bus, eso, por eso es el secuestro. O el lanzamiento. Lanzamiento que es donde dicen, mire señor Rafael Silva, por mi nombre, usted tiene que entregar la casa. Y si usted no la entrega, entonces lo voy a lanzar de esa casa. Entonces llega el ministro ejecutor con el nuevo dueño, porque ya es nuevo dueño. Ya estamos ahí en presencia de un nuevo dueño. Ya él no es dueño de la casa porque la escritura ya escrita en el registro de la propiedad dice que el dueño es otro, que es el acreedor en este caso, o el ejecutante. Y le dice, pues sálvese. Y miren, yo estuve también en esos varios procesos de esto, ya la fase de lanzamiento, y a veces es triste, a veces llega uno a casas donde hay niños, donde hay gente de la tercera y viene eso, a veces quiere el corazón eso también, y como que dan ganas de dar la vuelta y decir no hagamos nada, pero no se puede. Incluso uno de los últimos lanzamientos que hice fue allá por la transversal del norte, porque a la entidad que yo le trabajábamos, pues esos bancos bastante en el país.
y allá por ahí se me ve el nombre, pero es allá donde dejaron tirado el kite encima de nosotros. Y pues hay niños, hay gente, hay un montón de cosas. O sea, si es un lanzamiento literal, sí, joven, es un lanzamiento literal. No estamos hablando de algo, que le digo, simbólico. Por eso muchas veces la gente lo que hace es irse, y cuando uno llega deja con llave, no dejan entrar y así es. Entonces sí es, a veces incluso yo tuve la oportunidad de estar en el lanzamiento de, ustedes se recordarán, de los hijos de la Benedictis, recordarán que hace algunos años cuando reventaron todos esos escándalos de corrupción, ella tenía un hijo que tenía un apartamento por Oakland, no sé si ustedes lo supieron, y hay un por donde están Margaritas, y ese estaba pues con hipoteca de la entidad a la cual yo le trabajaba, y pues nos tocó ir a hacerlo allá. Él ya no estaba, pero la administración del edificio nos hizo de cuadritos la situación, porque nos dijeron que se debía mantenimiento, que se debía un montón de cosas. Entonces los lanzamientos a veces son bien complicados, a veces hay que levantar inventario cuando hay bienes que hayan quedado, también hay normativas sobre los bienes que se quedan. Después hay que dar aviso del inventario, si no se va a disponer de ellos. Así es un poquito, no es tan de que aquí está, nos vamos y lo que está ahí lo tiramos, ¿no? Cuando está la gente, pues uno le dice, bueno, que venga el flete, usted puede llevar sus cosas, pero a veces sí es un poquito, humanamente hablando, es triste. Pero pues es el resultado también del pago y la irresponsabilidad de quien en su momento tenía la obligación de pagar, ¿verdad? Entonces es, pero no es agradable, sea como sea, no es agradable. Y con eso realmente termina la ejecución vía plena. Pero fíjense que quiero llamarles a algo, un detalle que pocos ponen atención. Dice, otorgada la escritura, puede mandar a dar posesión de los bienes al rematante o al fijatario. Para el efecto fijará al ejecutado. Oigan bien, ¿a quién le fijan el término de 10 días? ¿A quién le fijan el término de 10 días? Al deudor. Pero ¿qué pasa si la casa está arreglada? O sea, digamos que llega, venimos a lanzar a Rafael Silva y sale Moisés Silva y dice, fíjese que él no vive aquí y él hace 3 años me arregló la casa, mira aquí está el contrato. Les pregunto a ustedes desde el punto de vista legal, ¿lo pueden lanzar o no lo pueden lanzar? No, sí se puede, porque hay una obligación. ¿Qué dicen los demás? Yo creo que no. ¿Por qué no? Porque la orden del juez es al ejecutado, no al que está viviendo ahí, y es otra persona. Muy bien, eso es, así es. O sea, yo no puedo venir y de forma extensiva decir, no, la orden del juez es en contra del ejecutado. Y muchas veces, y a veces le digo, yo llevo un caso donde estamos peleando, bueno, tengo problemas, no he podido ingresar la demanda, pero una nulidad porque
creemos que la firma del deudor fue falsificada. El deudor murió, ejecutaron y le quieren quitar la casa. Y le soy sincero, yo le dije, mira, porque también jóvenes deben ser listos, arrenden la casa en lo que nosotros tenemos y no lo pueden sacar. Dentro de ese juicio, y esa va a ser la otra pregunta, dentro de ese juicio no lo pueden sacar. Y mientras tanto llevamos la nulidad, porque según nosotros hicimos por nuestra parte con un experto grafotécnico y dactiloscópico, hicimos el examen de la firma, y la firma no corresponde, o sea, no es la misma persona. Entonces solo hay un documento que me falta que me entregue para ingresar la nulidad, pero se hace eso, y ya llegaron con notificaciones, pero no vive ahí. Entonces no vive ahí, y cuando quedan ahí no van a poder lanzar. Ahora bien, que quede claro, no se puede, pero entonces, ¿qué se hace en esos casos? Denle una salida a usted, porque no se va a quedar porque no puede, ¿verdad? Licenciado, tal vez sería de verificar cuál es el término que tiene ese contrato de arrendamiento. Esperar que finalice mientras esas cuotas sean trasladadas para la persona solicitó la creación, perdón. No, porque el contrato es claro. ¿Quién es el se lo está exacto? O sea, ahí no admite lo que usted me está diciendo. ¿Plantear una rescisión de contrato? No, porque la rescisión de contrato solo la pueden pedir las partes. Solicitar un desalojo. ¿Y cómo se llama ese juicio? No sé. Lo acaban de ver. Es un juicio, si no se vale, sumario. Es un sumario de ejecución. Exactamente. Sí. ¿Ven cómo se concatena? Claro, es horrible. ¿Por qué? Porque imagínese, usted ya tiene el lanzamiento, pero tiene que venir a otro juez. Otro juez, porque no va a ser un sumario, es un juicio aparte. Usted tiene que ir con su escritura y decirle, mire, señor juez, ahí hay gente que vive en la casa y en mí y no se quiere ir. Sí. Tiene que hablar otro juez. Eso lo encontramos en los artículos 236 en adelante. En el artículo 237 establece la demanda de desocupación puede ser entablada por el propietario por el que haya entregado un inmueble a otro con la obligación de restituirlo o por lo que compruebe tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso o en contra del que recibió el inmueble sujeto a la obligación de derecho. Aquí es contra cualquiera. La diferencia entre la vía de apremio es que en la vía de apremio el lanzamiento. Yo leí el artículo 237, compañero. Fíjense que en la vía de apremio el lanzamiento solo se ordena en contra del ejecutado, mientras que en el sumario es contra cualquier intruso. O sea, llega, mire, es que no está, el que esté aquí se va. Porque es un juicio de conocimiento, mientras que el otro es un juicio de naturaleza de ejecución. Son diferentes. Y estriba una diferencia entre ambos. El de conocimiento es contra cualquiera. Pero la ley prácticamente haría eso. Entonces, se trata de evitar. De hecho, no conozco ningún caso en los que yo lleve, probablemente ese criterio, en el cual hubiéramos tenido que acudir. La mayoría de veces encontrábamos las casas vacías. Entonces, se iba a un cerrajero, se abría la puerta, se tomaba posesión, un acto notarial, se le hace el conocimiento del juez y se cierra el proceso. Pero,
juez sí dice, mire, a veces se solicitó, le soy sincero, viendo estos problemas que se dan, que fueran contra cualquier tenedor, pero dice, no, la ley es clara, que es solamente contra el ejecutado, contra otra persona. ¿Sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, Lick. Disculpe, Dígame. a mí me quedó una duda en los recursos. Es que usted hizo un comentario, pero ahí sí creo. Los recursos. Ajá. En el 325. 325. 325. Sí, leamos. Solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no admita la vía de apremio. El auto que no admite la vía de apremio es la primera resolución. ¿Sí? Esta resolución dice, por ejemplo, se tiene por presentado, no se admite para su trámite la vía de apremio en virtud de tal cosa. Esa resolución es apelable. ¿Sí? O sea, usted puede presentar en el término de 3 días su apelación, tiene que ir ya con agravios incluidos, entonces sube a la sala va a señalar vista y después dicta el auto. Y también dice, y contra el que apruebe la liquidación. Ahorita yo tengo si la sala nos da, o sea, lo hacen en estos días, les voy a compartir porque yo tengo una apelación. No la presenté yo, sino la entidad acreedora, porque mi cliente quiere pagar, pero es horrible el sistema judicial. Tiene año y medio de querer pagar y no puede, porque el proyecto de liquidación primero lo habíamos apelado nosotros para bajar, pero mi cliente dijo que quería pagar, entonces renunciamos desistimos del recurso. Pero al desistir del recurso, la otra parte, que es un banco, una entidad crediticia bancaria, ella apeló porque no tomó en cuenta ciertos rubros como edicto, pasa que no consignaron los recibos ni las facturas, entonces eso no puede entrar dentro de los gastos. Entonces apelaron, pero esa apelación lleva año y medio y hasta hace un mes llegó a la sala. Entonces ellos van a tener que correr vista. Yo espero que después de Semana Santa, si todavía estoy en el curso con ustedes, lo vemos. Entonces, y eso es un proyecto de liquidación en una vía de empleo. Sí. Entonces, no sé cuál es la duda ahí, compañera. Gracias por el ejemplo. Oh, ahí está. Pero entonces, no admita la vía de apremio es la primera resolución y el segundo no le conviene. Es que usted presenta un proyecto de liquidación. Después del remate, usted presenta un proyecto de liquidación. El proyecto de liquidación se conoce en la vía de los incidentes. La vía de los incidentes está contenida entre los artículos 135 a 140 de la Ley del Poder Judicial. ¿Cómo funcionan los incidentes? Se presenta el proyecto de liquidación. Este proyecto de liquidación se le corre audiencia por 2 días al ejecutado. El ejecutado puede quedarse callado o oponerse. Decir, miren, no es esa la cantidad de dinero, esos no son los intereses pactados y cosas así. Eso se abre a prueba por el término de 8 días, de acuerdo a la tramitación de los incidentes. Se abre a prueba por 8 días. Yo presenté uno, quiero ver, bueno, ese es de honorarios, pero la forma es la misma. Déjenme si lo tengo para que usted tenga una idea de lo que es realmente un incidente de estos. Vamos a decir, de un señor que no me quiere pagar, entonces le estamos cobrando los honorarios, pero viene a ser lo mismo, es un proyecto de liquidación. Y con relación al incidente de liquidación de honorarios profesionales, como por ejemplo en un proceso ordinario, si el cliente a usted no le paga, usted plantea su incidente para que el cliente se le obligue a pagarle, conforme al arancel del 111-96. Pero ¿qué sucede cuando son procesos, por ejemplo,
en otra rama, podría ser laboral. Usted Es le lo brinda la mismo. asesoría. Es lo mismo. Recuérdense que son montos determinados. eh, Entonces, la ley, el arancel es para todas las materias. sí, El arancel es para todas las materias. como es un arancel, y usted me dice que para todas las materias debería conocerlo entonces el juzgado que conoció el asunto principal. Pregunto. Por supuesto, ahí es. O sea, si el incidente es por laboral, inlaboral, los únicos que se inhiben de conocer esto muchas veces son los penales. Entiendo. Es que he visto, Los penales evitan porque dicen que eso es civil. Técnicamente, sí, no. Ellos deberían de conocer porque ellos conocen, o sea, ellos tienen la pieza, ¿me entienden? Ellos tienen la pieza y si no me quieren pagar, yo estuve en una audiencia de primera declaración, una audiencia de incidentes, una audiencia de definitoria, están los escritos. Ellos deberían de conocer, pero los de penales son un poco especiales. ¿y qué hace usted si le niega? Me voy a un civil, yo certifico. Se va a un civil. Me voy a un civil. Pero lo plantea como no hay un proceso ahí principal, sino Ajá. es a través de los incidentes. Usted no plantea un incidente como tal, sino es que sí me genera bastante duda este tema, porque entonces ¿cómo le hago saber yo al juez que hubo un proceso principal, puede ser lo ordinario, en otra materia? No sé, me genera dudas si debo plantear entonces algún juicio ordinario, porque debe ser de conocimiento. Sí, es de Me conocimiento. genera dudas. Fíjese que hay doble criterio, porque hay incidentes que no necesitan un proceso principal. ¿Ok? No todo incidente, por ejemplo, un acreedor que no quiere recibir el pago, o sea, no me quiere recibir el pago porque él quiere demandarme, yo puedo promover un incidente en su contra. No. Pero ese incidente de pago por consignación no está dentro de un expediente. O sea, no todo incidente necesariamente va dentro del proceso. ¿Ya? El tema con usted tiene razón en que nazca la duda, porque obviamente hay duda con relación a eso. Sin embargo, yo soy del criterio que el incidente de liquidación de honorarios. Ahora, está en contra. Entonces, lo que yo tengo que hacer es de ofrecer, como recuérdense que a la larga es como un incidente, es como un proceso chiquito, ¿verdad? Yo ofrecer la prueba documental. Y le digo, señor juez, porque recuérdese que cuando se promueve el incidente se aporta la prueba, se acompaña la prueba. Se acompaña la prueba. Entonces, entonces para mí, aunque lo conozca en otro juzgado, sigue siendo un incidente. ¿Por qué? Porque imagínense ir a cobrar honorarios en un ordinario. ¿Entiende? O sea, realmente ahí sí se pone, perdón la expresión, se pone canijo esa situación, ¿verdad? Diferente es cuando son honorarios profesionales que vienen de contratos. Esos se conocen en sumario de acuerdo a... Yo tengo uno, realmente me hablaron hace algunas semanas sobre un contrato de corretaje, pero el contrato de corretaje es mercantil. Y eso, según el artículo 1039, que algunos atinadamente sí lo pusieron en el examen, ese dice que todas las controversias de ese código se ventilan en el juicio sumario. Ahí sí. Pero los honorarios profesionales de uno no están dentro de esa categoría. Ahí no me queda duda de que yo me debo ir al sumario para cobrar los honorarios de esta persona en un contrato de corretaje. Pero el contrato de servicios profesionales verbal,
no tiene, entonces para mí sigue siendo un incidente, pero un incidente nuevo. ¿Me explico? Sí, sí, Pero su duda está bien planteada. Y yo me puedo equivocar, porque yo los he planteado siempre dentro no estoy dando una palabra suprema, llamémoslo, y que así es, porque la ley tampoco es clara. El 11196 tampoco establece la vía para cobrar ese arancel. Ahí está. Sí, es que esa es la duda, porque no hay una tramitación establecida. Lo mejor es hacerlo dentro, como les voy a mostrar ahorita para que ustedes vean. Yo acabo de decir, no acabo, ¿verdad? Pero sí. Es que recuerdo haber visto una resolución de un juzgado de ramo laboral, en el cual pues la juzgadora se inhibía a conocerlo, puesto que determinó que era un asunto civil. Pero si es de materia laboral, es lo mismo que sucede en familia. En familia, todo lo de eso es en familia que se hace. Entonces, pero ese auto que se inhibe es apelable. Mira, pues aquí tenemos un incidente de liquidación profesional dentro del sumario mercantil. ¿Lo logran ver ahí? Sí, sí se puede ampliar. Entonces usted aquí, bueno, viene el presentado, ¿verdad? Ahí donde estamos, en contra de la persona, viene en contra del demandante. Yo aquí estoy hecho para... Porque ahí es dentro del sumario. Dentro del sumario, así. Miren, y este proyecto de liquidación es esto, miren. Horarios y todo esto. Entonces se le da un valor a todas las... Porque incluso hay... incidente de excepciones previas y así, ¿verdad? Nos vamos por ahí. Todos los pues los escritos, ¿verdad? El pliego de posiciones, porque nosotros ya estábamos en periodo probatorio. Este es un sumario en el cual el señor llegó a un acuerdo y no me quiso pagar. Llegó a un acuerdo con la aseguradora y me quedó tirado. Entonces, aquí está la persona ya me había hecho un pago acá, entonces este es el saldo. Y aquí viene el fundamento de derecho, ¿verdad? El que pide regulación de costas, el 11196, y es el articulado que nos tenemos que fue nuestro punto de derecho, ¿verdad? Nuestro fundamento, los medios de prueba, las modalidades de las imputaciones y la resolución, ¿verdad? Y aquí vienen las peticiones, ¿verdad? Y cómo se ve el incidente. Se tenga por interpuesto el incidente de liquidación, los medios de prueba, se corre audiencia al señor por el plazo de 2 días. Miren, ahí está, ahí le doy el lugar y hay que ir al despacho. Después se abre y aprueba el incidente por el plazo de 8 días y se resuelve el incidente. Aquí pedí inmediatamente que estimen las que otorgaron el trámite de origen. Y esto es declarando por lugar el incidente y la cantidad se apruebe el valor del negocio. Ese era un seguro de 100 que lo presenté en noviembre y miren, estamos en marzo y no me han notificado, pero ya pagué las medidas. Entonces, así funciona este tipo de proyecto de liquidación. Funciona de esa manera. La diferencia con un banco, pues, o con un macrero, pues cambia la forma. Sin embargo, pues viene a ser algo similar. Sí tengo memoriales de esos bastante viejitos, tal vez en otra cosa vamos a hacer esto porque los tengo en mis carpetas que son recientes. Y con eso, pues prácticamente terminamos la vía de apremio, nos quedan solamente ejecutivos cautelares. No sé si hay alguna pregunta para finalizar. Artículo, entonces, pues así, pensando lo que le había preguntado Miguel, en este caso, pues este incidente va dentro del mismo ordinario. Sí, va dentro de la misma pieza. ¿Cómo se plantearía el que no va dentro del juicio? Es lo mismo, pero obviamente si usted lo presenta como un incidente nuevo, yo nunca lo he hecho, soy sincero, nunca lo he hecho porque siempre he liquidado dentro del proceso. Pero la pregunta es válida. A un proceso de conocimiento para probar eso, la verdad, no
le miro mucho sentido, ¿verdad? Porque o sea, no tiene sentido que yo como profesional me vaya a un proceso de años y la cantidad si lo vale o no lo vale. Yo considero que siempre sigue siendo un incidente. Pues si es un incidente civil, pues yo puedo plantearlo como un incidente, ¿no? Igual en los medios de prueba pido informes, ¿verdad? Que le tienen que solicitar al juzgado y yo adjuntar las actuaciones. Adjunto las actuaciones, ¿verdad? Porque obviamente yo como abogado tengo acceso o pido una copia certificada. O sea, yo como abogado pido una copia certificada del expediente y esa copia certificada me sirve como que fuera un título ejecutivo, llamémoslo un título donde fundamento mi derecho y de acuerdo a eso yo presento mi incidente de cobro de honorarios. Ese es mi criterio. Ya como, sí, pues, como ya un vicio de conocimiento. Exacto, pero un incidente. ¿Por qué? Porque el que debe conocerlo no lo quiere conocer porque dice que no es su materia, está bien. Entonces me certifica y eso le presento un incidente. Como le repito, aquí de alguna manera es lo que yo haría porque la ley no me dice conocerlo. Y no creo que, o sea, nunca lo he visto, que se vaya a través de un sumario, en el sumario solamente que vengan de contratos, de corretaje, de arrendamiento, que estén en el área mercantil, de sumario, definitivamente. Y en el caso de otros, pues, no se establece. Repito, para mí, recuérdense que el 111-96 no es un cuerpo legal que se limite a un área específica. Dice los abogados podrán cobrar, no le dice si es civil tienen que hacerlo aquí o si es laboral aquí. Sí, creo que porque también nos habla de los intermediarios, de procuradores. Exactamente, exacto. Entonces, no, ¿verdad? O sea, realmente para mí el juez que conoce las actuaciones y conoce la ley, recuérdense. El jus novit curia, o sea, el juez conoce el derecho, conoce el derecho, entonces no se puede negar, pero lo hace porque pues diversas razones, pero yo sí soy del criterio que sea civil, penal, laboral, administrativo, lo que sea, el que debe conocer es el que está viendo las actuaciones. Y porque recuérdense que eso sí, el auto es título ejecutivo. Eso sí, cuando el auto se dicte y no paga, eso sí se tiene que ir a un juzgado de orden civil. Ahí sí, porque va a ejecutar una deuda. ¿Me explico? El 111-96 indica bueno, el proyecto de liquidación, que el auto que apruebe esa liquidación es título ejecutivo. Entonces puede vender. Yo, en el caso si la persona no me paga el monto que el señor juez me apruebe, yo certifico eso y lo puedo ejecutar. Entonces ya es título ejecutivo. Y eso sí, si viene laboral, familia, ahí sí me tengo que ir a civil para ejecutar. ¿En qué juicio? El juicio ejecutivo que establece el artículo 325. ¿Ya me entendieron, jóvenes? Sí, Lick, Claro, Lick. Sí, Lick, muchas gracias. Ya concatenaron todo. Ya, Lick. Está muy bueno, la verdad. Lo que no están buenos son sus notas, jóvenes. No sé si las vieron. Ya las vimos, Lick. Pero no nos damos por vencidos ni aún vencidos. Todavía falta mucho. Sí, Lick, todavía falta. Bueno, qué bueno que estén con son como otros que alegan. Primero Dios salimos, Lick. Les voy a dejar un trabajo con cierta ponderación, no el total del segundo parcial. Voy a preparar el tema y la otra semana se lo doy y el día
si pedimos revisión, capaz nos ponen, miren, yo les ayudé con eso. Miren, Sí, gracias. fíjese que ahí, miren, la nota más pequeña o más baja es de 5, pero hay notas de menos de 5, pero yo no quise poner menos de 5. Si no estoy mal, Lionel sacó 28. Muy buena nota. Hay un 30, hay un 30. También Entonces, Excelente. Miguel también sacó 28. entonces sí se puede, pero tenían que estudiar. Fíjense que hay una compañía que tiene 30, o sea, que sí se puede. Y eso, pues, me alegra que haya notas de 28. Licenciado, perdone, yo en mi caso sí reconozco que pues sí me faltó estudiar, no porque no quisiera, sino porque a veces por temas laborales pues sí se me complica un poquito, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera hablar con usted personalmente porque sí tengo algunas preguntitas que hacerle, entonces no sé si para la próxima semana que sea presencial puedo tener un par de minutos. Solo 2 minutos. Ok. Miren, pues lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar un trabajo, el segundo parcial es de 40 puntos. Yo les voy a dar un trabajo, no sé si de 10 o de 15, más lo que sea del examen. ¿Sí? Entonces, de una vez les voy a decir que el día del examen, ustedes me tendrán que grabar el trabajo a su examen. ¿Sí? Eso es lo único que les voy a pedir, que me lo graben ahí cuando me lo entreguen para que yo les consolide la nota. Voy a tratar de apoyarles. El primero que se debe ver son ustedes mismos. Mira, hay gente que yo les preguntaba de ley, me ponían instituciones. Miren, el artículo 51 les gustó tanto que me lo ponían a cada rato. Les pedí fundamento constitucional y algunos pues sí me pusieron el artículo 28, pero un montón andaban con el artículo 51 y sí es muy importante que lo pongan allí. Algunos, los que se sujetaron al examen comunal, por ejemplo, señale las teorías que lo hicieron, esos tenían 12 puntos. ¿Ya? Hay compañeros que me pusieron, cuando les señalé la estructura del decreto ley 107, me ponían 2 líneas. Esto como les puedo ayudar ahí. Y está fácil. Hay quienes se equivocaron en la fíjense, algunos me consignaron en el ordinario medios de prueba y que esto y que aquello. Y hay unos que, por ejemplo, me ponían el artículo 106 y yo todavía les daba 1 o 2 puntos. Cuando el artículo del 61 me ponían el primer escrito. Y fíjense que ni siquiera puse la demanda, sino para no confundir los cuales son los requisitos del primer escrito dirigido a un órgano del orden civil. O sea, más claro no se puede, pero no dijeron. Y miren, hay un compañero que ni siquiera puso ni su nombre ni su sexo, no puso absolutamente nada. O sea, y ni siquiera yo saber cómo, porque ni siquiera puso su número de teléfono. Claro, realmente yo quería ponerles el embargo. Pues se comunicaron conmigo y así ubiqué 2 o 3 exámenes que no tenían datos. Hay uno que me consignó un número de teléfono y yo lo llamé y me dijo que él no era estudiante de la facultad y es el número que está en el examen. Y le mando pues y Navidad, falta mucho para Navidad, pero entonces No, pero con el trabajo, Lick, con el trabajo que nos apoye. sí, como les digo, no les puedo dar un trabajo de demasiados puntos, la verdad lo voy a hacer. Para mí es doble trabajo. Para mí es doble trabajo porque calificar un trabajo, pues calificar un examen, la verdad es que es pesado. Ustedes, el día que ustedes recibieron notas, yo a esa hora me estaba desocupando todo el día de trabajo. Ya, aquí le dio calificar, no se puede. Entonces, pero bueno, quedemos ahí, jóvenes, les deseo un feliz fin de semana, ¿verdad? Estudien, lean, es bonito, si ustedes se dan cuenta, uno practica, uno concatena y va entendiendo re bien la carrera, pero tienen que esforzarse, hagan sus cuestionarios, les dejo yo lo que hacía,
carrera yo regresaba de la universidad, hacía un poco de deporte, yo jugaba basquetbol cuando era jovencito. Llegaba a mi casa, yo era soltero, vivía solo, mis padres murieron hace muchísimos años. Y agarraba mi computadora, antes de tener computadora agarraba un cassette. Y fíjense una anécdota. Cuando yo ya tuve computadora, yo hacía mis cuestionarios y los iba haciendo a lo largo de las semanas. Yo nunca fui egoísta, gracias a Dios, y creo que Dios me ha bendecido por eso. Entonces yo venía y les compartía el cuestionario, les decía, mire, vos Rafa, ¿hiciste el cuestionario? Sí, yo se los compartía. Y un día me di cuenta que esos cuestionarios estaban en la fotocopiadora de la facultad, la que quedaba enfrente de la facultad. Antes ahí enfrente donde hay un gran árbol, ahí había una caseta donde vendían vendían refacciones y había fotocopiadora y sucede que ahí aparecían. En esa época no le ponía mi nombre, opté por ponerle mi nombre a los cuestionarios, ¿verdad? Pero ahí andaban los cuestionarios. Y gracias a Dios le ayudé a mis compañeros, jamás, y le doy la gloria a Dios por eso. Yo perdí un curso de la universidad, nunca conocí, por eso a veces ahora me preguntan cómo las retrasas. Mire, hoy voy a retrasar, mañana tengo que ir a la facultad a pasar retrasadas, pero voy como catedrático. Yo jamás fui a una retrasada, nunca fui mucho, no sé, pero hay que concentrarse. Yo entiendo a todos ustedes, la mayoría son personas un poquito más grandecitas, ¿verdad? Que cuando yo estudiaba, ¿verdad? Pero el querer es poder. Si ustedes quieren salir del montón, o sea, no ser del montón, realmente ser de éxito, se tienen que entregar un poco a su carrera. Si lo hacen, saben que Dios no se queda con nada, los va a bendecir y les va a dar la sabiduría y el entendimiento para hacer las cosas. Así que, Dios mediante, nos vemos la próxima semana. ¿Verdad? Que pasen un excelente fin de semana y que Dios les bendiga. Buenas noches, licenciado. Esa ley Para el licenciado, gracias. Buenas noches, licenciado. Buen fin de semana. Buenas noches.